Buenas noches a todos nuevamente. Como acordamos, el día de hoy se va a tocar los temas relacionados a refinación, los últimos temas de columna de destilación y de FCC. De columna de destilación ya hemos visto en su momento cómo se especifica las columnas, cómo se utiliza también el alimentador o feeder. Y todas las operaciones laterales o los equipos laterales también están incluidos. Si es que vamos a hacer una acotación nada más de la columna de destilación. Recuerden que aquí en las paletas de modelos van a haber varias columnas y una de ellas en específico es una de refinación, una shortcut de refinación, aparte de la shortcut que existe desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, cuando trabajen con una simulación para refinación, pueden utilizar esta primera columna antes de utilizar esta columna, la típica, ¿no? De condensador y sin reboiler, ¿no? Debido a que tenemos inyección de vapor tanto en la columna como en los despojadores laterales. A ver, un momento. Ya. Entonces, si tiene ya toda la información, puede armar o puede configurar toda la columna de destilación como vimos aquí. Esta columna sirve para todos los propósitos. Esta es la configuración que se revisó y se puede realizar, ¿no? Sin embargo, la opción que nos da RepSys o Petroleum es de esta columna. Podemos tomar una simulación inicial para poder ver los puntos de corte, rendimientos y también algunas especificaciones de interés. Y el uso es bastante fácil o rápido, ¿no? Voy a asegurar primero conectar la corriente blend hacia el T100, ¿no? Hacia la columna. Entonces, si están en una simulación, basta con que agreguen entonces la paleta en este caso la columna de shortcut de refinación. Vamos a ver si está activada la opción de tomar una corriente existente. Ok, no está acá. Entonces, recuerden que lo hemos visto en las sesiones iniciales. Tenemos que ir a opciones y desde opciones permitir conexiones múltiples de corriente. Ok, entonces ahora sí puedo tomar como referencia esta corriente blend y llevarla hacia el T100. Ahí ya está conectado el blend, ¿no? Simplemente estoy haciendo conexiones múltiples. No quiere decir de que he hecho una división o no he usado ni una T. Tampoco es que he dividido los flujos en uno y otro lugar, sino solamente de forma ficticia estoy llevando la corriente hacia otro lado, ¿no? Para evaluar en este caso la columna. Y de forma similar como el resto de columnas hay que llenar primero las corrientes de salida. Por ejemplo, puedo poner acá vapor, lo voy a dejar como B. Si hay corriente de salida de agua, de doble. Aquí en los laterales puedo indicar, por ejemplo, una ligera, una pesada. No existe LGO como tal. Ya, LGO y en el fondo residual. Entonces, cuando tengas muy poca información y tengas que hacer una evaluación inicial con esta columna shortcut, solamente hay que completar las columnas. Si hay corrientes intermedias también, sabemos que por el uso del vapor va a haber una salida de agua. Aquí en specs, entonces basta con indicar una de las opciones del tipo de especificación. Puede ser rendimientos, puede ser la TVP de referencia o el SP, que es el punto de corte, ¿no? En este caso, efectivo le llama HiSys a esto. Pero no es nada más que el punto de corte referido al plato de extracción. Entonces, si tienes alguna información de eso o datos de planta, puedes utilizarlo. O colocar unos valores de referencia para luego verificar en la salida si estás dentro de los rangos de operación de las especificaciones de salida, ¿no? Luego también acá tienes los rendimientos, si lo quieres ver en bases volumétrica, masa o el mol. Aquí hay una referencia este es como que índice de separación del lado del tope y del fondo. Esto es para acomodar un poco cómo se están dando la separación de las fracciones. Acá incluye un offset de los puntos de corte si hubiera que considerar. Esto es más pensando en que existe datos de planta y por ahí están insertados aquí, pero en la realidad, o mejor dicho, en la realidad se tiene una información, pero hay que darle unos deltas adicionales para que haga match con la salida de productos que se obtiene con los datos de laboratorio, caudales, etcétera. Y las presiones de referencia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente completar la información. Esta columna inicialmente tenía como dato la presión de referencia de fondo 21 y 7, ¿no? Todo el TDP. Entonces, si vamos a especificación, podemos ver desde abajo 21, acá le puedo dejar 7 y si conozco las presiones lo voy indicando. Ahora el momento son 14 diferencias, es que faltan 4 por ahí. Podríamos estar sumando de 3 en 3.
si fuese el caso, ¿no? Y si tenemos la información, lo indicamos porque está relacionado al plato de extracción de cada uno de los productos. Luego, el punto de corte o el yield o el TDP va a depender de qué información se dispone. Por ejemplo, si la columna existiera, entonces puedo tomar de referencia. Imaginando que acá yo ya tengo información de la columna existente, simplemente voy a sacar un dato. ¿De qué plato se está extrayendo, en este caso, las corrientes, ¿no? Entonces, veo corrientes de salida, me fijo primero cualquiera de ellas, ¿no? Tengo nafta ligera, por ejemplo, nafta ligera está saliendo del condensador. Sabemos que está relacionado a la temperatura del condensador. Si miro acá la nafta pesada, vamos a ver que está conectado al stripper 1 y los otros 3 también a los otros strippers. Así es que podría venir aquí, veo en el stripper 1, 2 y 3 el plato de extracción, 10, 17 y 22. Si miro aquí entonces el plato 10, vamos a ver si actualiza. Ya. Tengo 334 grados Fahrenheit en el plato 10, ¿no? Eso es para la nafta pesada. Si lo minimizo, vengo para acá y a esta columna entonces en specs, para la nafta pesada tengo de referencia un punto de corte, 334. De forma similar, como he visto el plato 10, ahora miro el plato 17, 397.8 grados Fahrenheit como punto de corte aquí y tengo el otro dato de punto de corte. Otra vez, esta información, si la tienen de planta, la sacan de planta. Y si tienen alguna referencia de puntos de corte, si es proyecto o no existe todavía la planta, vean si tienen punto de corte de dato o rendimientos, que también lo pueden sacar a partir de los assays originales, cómo se han ido distribuyendo con los puntos finales y puntos iniciales, de ebullición me refiero. O si tienen el dato de TVPs, también pueden indicarlo, ¿no? Siempre que seleccionen la opción, se va a activar. El LGO, que es el siguiente, está extrayéndose desde el plato 22. El plato 22 tiene 500 grados, entonces aquí es 500 grados. Esto está en el fondo y eso está en el tope, la nafta ligera con el condensador. Entonces el condensador está en 200 grados y el fondo de la columna, que es el último plato, 650. Si no modifico nada del índice de separación de tope y fondo, quedará con esos valores predefinidos o recomendados inicialmente por HYSYS. Puedes igual buscar en el ayuda alguna referencia de los valores no de los valores, sino de los parámetros que se están indicando aquí, pero son, digamos, entendibles. Ahora, con toda esta información de acá y la información de presión de la columna, ya resuelve. Podríamos ir entonces ahora directo al worksheet. Ya tienes las corrientes resueltas. Acá no había necesidad de ver si agrego un despojador lateral o un side stripper, o si agrego un pam pam, o si tengo que converger primero la columna con las corrientes de fondo y tope. Tengo que agregar las corrientes de vapor de fondo de la columna principal, también de los strippers. No olvido de esos, que tengo una cantidad de especificaciones grande, no. En este caso, con esta información es suficiente para poder hacer la simulación. Específico para refinación, ¿no? Así es que eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Aquí, como ya tenemos los productos, también hay gráficos de performance de cómo se ha hecho los cortes. Estos cortes idealmente vas a tener que ver corriente por corriente para ver si las especificaciones del 90%, punto final, punto inicial, flashpoint, el que corresponda a cada corriente, cada producto, si es que está en el orden de lo que tienes en planta o de lo que se especificó inicialmente en el proyecto, o teóricamente tengas un dato. Entonces, también, perdón, acá un ratito voy a cerrar esto, voy a volver a la columna. También tienes la opción de calibración. Pero esto siempre va a funcionar siempre que tengas más información de referencia, sobre todo de planta, para poder hacer calibraciones o verificación de información adicional o de productos para poder corregir algunos resultados. Si tuviéramos que ver, por ejemplo, cualquiera de las corrientes de salida, voy a ver la nafta pesada, por ejemplo. Abro la nafta pesada, entonces me voy a Attachments, Análisis, Crear. Como saben, cada corriente tiene sus análisis de corriente desde este punto. Puedes venir también desde aquí, como vimos, y seleccionar alguna opción para las corrientes que quieras. En este caso vengo directo para esta corriente. Acá lo que interesa ver es el Petroleum Assay. Entonces se genera este análisis para la corriente. Y la corriente entonces
obtienes la TDP, el T86 y hasta el 1160 si es necesario. También puedes ver las propiedades para los volúmenes de recupero, algunas gráficas que necesites ver de puntos de ebullición, de algunos productos también. Acá también hay información molecular, pero no le hemos dado alguna información de partida como para que lo calculen, ¿no? Esto es algo necesario porque necesitas hacer match o revisar que los flujos, los rendimientos en este caso de cada producto, junto con la calidad que tengas definida de planta o de referencia, esté dentro de lo correcto, ¿no? Si es de repente una nafta, el punto de ebullición inicial, el punto de ebullición final, en propiedades de repente necesitas ver sobre la corriente o de repente ir a ver en el worksheet de la corriente completa en propiedades más, ¿no? Aquí tienes la opción de petróleo, así como vimos gas en su momento, las opciones de gas, tienes las opciones de petróleo. ¿Quieres ver el API? Seleccionas el API. ¿Quieres ver, por ejemplo, en el caso de la nafta, es posible que necesitemos ver el RON? De repente necesitamos ver el flashpoint o el RBP, las propiedades que necesitas, de repente el TDP 0%, las propiedades que están relacionadas a cada corriente y producto, entonces esas son las que necesitas agregar y visualizar. Acá tengo el índice de viscosidad, API, el RON, TBP, eso es lo que se obtendría inicialmente, ¿no? Ahí es donde hay que hacer el match entonces de los rendimientos con las condiciones que se han seteado, ¿no? Esto de acá. Lo que quieren es visualizar para todas las corrientes, es necesario que se visualice, ¿no? Por ejemplo, el flujo o el rendimiento, cuando necesitan el API, que es parte de la especificación que tienes que verificar o contrastar para poder ajustar la simulación. Con de repente el flashpoint, las propiedades que necesitas, ¿no? Esto en cada planta o en cada industria sabemos, en todo caso, las especificaciones a cumplir o los datos de laboratorio que se han obtenido. Y acá empiezas a hacer la verificación corriente por corriente, ¿no? Los rendimientos tienen que, por ejemplo, le agrego un formato, una cifra significativa más, para que se vea completo. Si el rendimiento es si no lo ves en barril, lo ves como rendimiento, también puedes usar el spreadsheet y hacer la división o calcular los rendimientos y empiezas a comparar. Entonces, esta es la columna que, digamos, HiSys a través de RefSys, como les dije, o de Petroleum Refining, ha creado a partir de la versión 12, me parece que es del 12, 11 punto y algo en adelante. Siempre va a estar la columna de siempre, ¿no? Esta columna de siempre la puedes utilizar también para hacer la simulación más detallada. Pero esta de aquí es más rápida, digamos. Siempre que tengas un alcance de repente preliminar, con esto lo vas a resolver mucho más rápido. Y si tienes que ahondar en varias cosas, después puedes saltar a esta columna, ¿no? Y hacer todos los seteos necesarios. Hasta esa parte entonces es como el refuerzo de UDP o de destilación primaria.